Solo faltan 3 meses para 2024, así que veamos qué planes tienen los candidatos presidenciales estadounidenses para contrarrestar a la China comunista. ¿Y la apuesta del presidente Biden por la energía verde entra en conflicto con sus políticas hacia el PSC? Además, la curiosidad de una niña de 10 años deja perplejo a un aspirante a la presidencia durante un acto de campaña. ¿Qué preguntó la niña? ¿Y está China ya en guerra con Estados Unidos? Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La carrera hacia la Casa Blanca 2024 está en marcha y los aspirantes presidenciales están hablando de China. La mayoría de los candidatos dicen que contrarrestarán al Partido Comunista Chino si son elegidos, incluido el presidente Biden, aunque añade que también reforzará al Banco Mundial para apoyar préstamos para el cambio climático. Ese es uno de nuestros principales objetivos de cara al G20, cumplir una agenda que reestructure y amplíe fundamentalmente los bancos multilaterales de desarrollo, especialmente el Banco Mundial. La cuestión es si es posible luchar contra el cambio climático y contra China al mismo tiempo. La administración está impulsando con fuerza la transición energética verde en Estados Unidos. Se comprometió a reducir las emisiones de carbono a la mitad de aquí a 2030 y llegar a cero emisiones en 2050. Pero con China dominando las industrias de energía verde, algunos se preguntan, ¿dependerá de Beijing el futuro de la energía verde en Estados Unidos? China domina gran parte del mercado de las tecnologías verdes, ya sean vehículos eléctricos, turbinas eólicas, imanes eólicos o paneles solares. Teniendo las cosas en perspectiva, los cárteles del petróleo tienen mucho que decir en la economía mundial. Eso se debe a que bombean entre el 40 y el 70% del petróleo global. Pero incluso eso palidece ante el casi monopolio de China en las cadenas de suministro de energía limpia. Hasta el 80% de los paneles solares se producen en China. China fabrica cerca del 90% del llamado polisilicio para módulos solares. Refina más del 50% del litio del mundo para baterías de litio y está ampliando esa capacidad. Las baterías de iones de litio son uno de los componentes más importantes de los vehículos eléctricos y China domina la cadena de suministro de las mismas. Aproximadamente el 40% de los vehículos eléctricos producidos en el mundo se fabrican en China. China también controla el 80% del refinamiento de materias primas para baterías. También suministra el 50% del litio químico y el 70% del grafito sintético. Expertos calculan que Estados Unidos tardaría más de 10 años en ponerse al día. Ninguna política de exportación o subvención cambiará rápidamente este hecho, porque se trata de industrias extraordinariamente grandes que tardaron mucho tiempo en construirse. China también domina el níquel y el cobalto, minerales esenciales para los componentes de las baterías de los vehículos eléctricos. Es el mayor refinador de estos minerales y suministra hasta el 70% de ellos. Los expertos están preocupados por la magnitud del apalancamiento que podría ejercer Beijing haciendo uso de ellos. Si dependemos de ellos, eso significa que las cartas están en su mano. ¿Y qué van a exigir? ¿Van a exigir la reducción de las ventas de armas a Taiwán? ¿Van a exigir la retirada de la Marina de Estados Unidos del Pacífico Occidental? ¿Van a hacerlo? China parece tener claro qué cartas tiene. En un discurso pronunciado en 2020, el líder chino Xi Jinping afirmó que el país debe reforzar la dependencia de otros países hacia China en las cadenas de producción internacionales, formando así una poderosa contramedida contra los extranjeros que quieran cortar artificialmente los vínculos con China. En Estados Unidos, Biden intenta reforzar la fabricación ecológica nacional. El año pasado promulgó la Ley de Reducción de la Inflación, por la que se conceden cientos de miles de millones de dólares en subvenciones para impulsar la fabricación nacional de energías limpias. Los republicanos intentaron en repetidas ocasiones derogar partes clave de la Ley de Reducción de la Inflación, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, y ahora se atribuyen el mérito de los miles de millones de dólares en inversiones privadas y los miles de puestos de trabajo que llegan a sus estados.
Pero ¿quién es el que más se está beneficiando con esta ley? Un análisis del Wall Street Journal afirma que hasta ahora las empresas extranjeras son las más favorecidas. Hay ciertas empresas nacionales que se están aprovechando de las subvenciones, pero tal y como está redactada la ley, hay empresas chinas que pueden aprovecharse de esas subvenciones, empresas solares chinas que pueden beneficiarse de ellas. La ley impulsó al menos $110.000 millones de inversión en proyectos de energía limpia, pero más del 60% del gasto corresponde a empresas extranjeras, incluida China. De hecho, más de $8.000 millones de inversión impulsados por la ley proceden de empresas muy vinculadas a China. Ahora queda por ver si Biden puede combinar las dos cosas, contrarrestar a China y luchar contra el cambio climático con la ayuda de China. En un acto de campaña en Hampton, New Hampshire, el candidato presidencial del Partido Republicano, Vivek Ramaswamy, respondió a la pregunta de una niña de 10 años. Le preguntó sobre Taiwán y China. Miremos lo que pasó. Estoy entusiasmado. Hola. When you're president, what are you going to do what are you going to do when China attacks Taiwan? Esa es una pregunta difícil, como la más difícil de todo el día. Y vino de, ¿cómo te llamas? Grace. Grace, ¿y cuántos años tienes? 10. Aplaudamos a Grace. Me encanta. Lo respeto. Así que mi trabajo principal es que tengo algunos elementos de mi política exterior y están relacionados con la respuesta directa a tu pregunta. Declarar una independencia económica de China, incluyendo Taiwán. Asegurarnos de no empezar la Tercera Guerra Mundial. Y realmente avanzar en los intereses estadounidenses. Digo que rechazamos la política de una sola China y la ambigüedad estratégica. Defenderemos Taiwán y después de lograr la independencia en semiconductores, retomaremos la ambigüedad estratégica y nuestras posiciones actuales. Parece que los aranceles a China de la administración Trump vinieron para quedarse. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo el martes que no esperan ningún cambio a corto plazo. Eso hasta que la oficina del representante comercial de Estados Unidos complete su revisión de los límites para ver si son efectivos. Trump impuso aranceles a miles de importaciones chinas en los años 2018 y 2019. Por un valor de $370.000 millones en ese momento. La medida se tomó después de que una investigación de la sección 301 descubriera que China estaba coaccionando a empresas estadounidenses para que entregaran secretos tecnológicos sensibles para poder hacer negocios. Raimondo también se apresuró a señalar que las prácticas de China de subvencionar a sus empresas perjudicaron a los trabajadores estadounidenses, añadiendo que Estados Unidos necesita nivelar el campo de juego. La semana pasada, Raimondo criticó las nuevas restricciones impuestas por Beijing a las empresas estadounidenses que operan en China. Por otra parte, el ministro de Comercio chino calificó recientemente de discriminatorios los aranceles de Trump a China, cuando se reunió con Raimondo en Beijing. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Malas noticias para Apple en China. Según se informa, el régimen chino ordenó a los funcionarios estatales que no utilicen iPhones en el trabajo. La directiva se aplica también a otros dispositivos de marcas extranjeras. Sin embargo, algunas personas con información privilegiada declararon a nuestros periodistas que se trata más bien de una prohibición no escrita contra el gigante tecnológico estadounidense. ¿Por qué Beijing optaría por una orden extraoficial en medio del actual debate sobre la desvinculación entre Estados Unidos y China? Miremos los detalles.
Los iPhones y otros dispositivos de marcas extranjeras pronto estarán prohibidos para las instituciones estatales chinas. Los funcionarios tampoco podrán llevarlos a la oficina. Según el Wall Street Journal, las instrucciones se dieron recientemente a los funcionarios de los organismos chinos. Pero, ¿cómo se dieron? Según corresponsales de NTD, los empleados de algunos ministerios o comisiones en China las recibieron verbalmente, bien por teléfono o en reuniones. La prohibición no figura en ningún documento oficial. Un empleado del Estado en el este de China también describió una prohibición establecida, pero no documentada, de utilizar teléfonos móviles de marcas extranjeras como Apple para fines laborales. En Shenzhen, un funcionario dijo que los empleados estatales no pueden llevar teléfonos extranjeros a reuniones importantes, señalando que estas restricciones se aplican verbalmente sin documentos oficiales. Según informes, algunos trabajadores tienen 2 teléfonos, un iPhone de Apple para uso privado y un teléfono Huawei para fines laborales. Un funcionario del Estado en Beijing describió una situación similar, que todos los funcionarios, incluidos los miembros de los comités vecinales, tienen prohibido usar iPhones, pero las restricciones sobre otras marcas extranjeras siguen sin estar claras. No hubo respuesta inmediata de los funcionarios chinos ni de Apple. No es la primera vez que China toma medidas contra tecnologías extranjeras. En 2021 se prohibió a los funcionarios y trabajadores estatales chinos conducir automóviles Tesla cerca de complejos gubernamentales. El año pasado, China ordenó a sus agencias y empresas estatales que sustituyeran los ordenadores personales de marcas extranjeras por ordenadores nacionales en un plazo de 2 años. La reciente medida de Beijing de restringir los iPhones también es similar a algunas prohibiciones impuestas por Estados Unidos. Alegando riesgos para la seguridad nacional, Estados Unidos prohibió en varias ocasiones el uso de teléfonos celulares del fabricante chino Huawei y el uso de la plataforma de vídeos cortos TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance. Washington y sus aliados occidentales también están bloqueando el acceso de China a chips avanzados. En estos momentos, los inversores se están alejando de China. Tanto es así que BlackRock va a cerrar un fondo para el país. El gigante de la gestión de inversiones anunció la noticia el martes en una carta a sus accionistas. Decía que cerraría su fondo de renta variable para China en noviembre. El fondo tiene 6 años de vida, pero solo sumó más de $22 millones en activos desde 2017. Su presidenta explicó que el cierre se debe a una mala previsión de inversiones futuras en el fondo. También citó que los costos de mantenimiento del pequeño fondo irán en contra de lo que es mejor para los inversores. La decisión deja a los actuales accionistas algunas opciones. Pueden optar por traspasar sus inversiones a otro fondo de BlackRock, haciendo el canje antes de la fecha de cierre del fondo, el 7 de noviembre. O hacer que sus participaciones se reembolsen automáticamente cuando el fondo cierre. El cierre se produce en el contexto de un tenso clima inversor en China. La empresa se enfrentó a una investigación estadounidense en agosto en la que se analizaban cuestiones de seguridad nacional sobre sus inversiones en determinadas entidades chinas. Esta investigación llevó a los gigantes financieros a esperar una regulación más estricta de la inversión extranjera, especialmente después de julio, cuando el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino acusó a BlackRock de financiar a empresas chinas que perjudican los intereses estadounidenses. El presidente Biden también firmó una orden ejecutiva el mes pasado, limitando la inversión estadounidense en la industria tecnológica de Beijing. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.